En la historia de la salvación, Dios siempre ha utilizado grandes hombres y grandes mujeres. Hizo uso de los patriarcas y obviamente de Sara, Raquel, Débora. Hizo uso de los reyes, hizo uso de los profetas. Y en el Nuevo Testamento, lo primero que hizo fue conseguir 12 apóstoles. Y a renglón seguido, este número se extiende y envía a 72. Justamente es lo que nos dice el Evangelio de este día. Veámoslo despacio en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 12 y por favor del 17 al 20. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ello vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Encontramos en este evangelio, queridos hermanos y hermanas, varias verdades maravillosas. Lo primero que encontramos es que el Señor cuenta contigo. El Señor te necesita. Para Él somos indispensables. Jamás olvide que cuando Jesús realiza el primer milagro, necesitó que aquellos sirvientes llenaran las 6 tinajas de agua de 100 litros cada una, y a renglón seguido Jesús convierte aquella agua en vino. Juan capítulo 2. Jamás olvide que para dar de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, el Señor necesitó de aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, y gracias a la disponibilidad de ese muchacho que entrega esos 5 panes y 2 peces, ocurre el gran milagro. Juan capítulo 6. Jamás olvide que muchos milagros que Jesús hizo con paralíticos, necesitó que alguien se los llevara y los pusiera a sus pies, y que algunos tuvieron incluso que romper el techo de una casa para poner a aquel paralítico a sus pies, y a renglón seguido el gran milagro. Jamás olvide que el Evangelio de Juan, en el capítulo 11,
para la resurrección de Lázaro, para darle la vida a Lázaro, el Señor necesitó que le fueran a enseñar dónde estaba la tumba y que quitaran la piedra. Para la evangelización, para la salvación, el Señor cuenta con todos y cada uno de nosotros. Y el evangelio de este día nos reclama tres cosas. Número 1, la oración. Textualmente dice Jesús: oren al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies. Es sorprendente, queridos hermanos y hermanas, la actitud de aquella niña, Santa Teresita del Niño Jesús. Nunca agarró una Biblia, nunca fue a una ciudad, a un pueblo a evangelizar. Simple y sencillamente oró hondamente por la misión y ofreció toda su enfermedad, todo su dolor, todo su sufrimiento por la misión. Y ahora es patrona de la evangelización, patrona de la misión. Es sorprendente y aplaudible encontrar tanta gente que ora por los misioneros, que ora por la iglesia para que siga extendiendo el evangelio. En segundo lugar, el Señor nos pide que seamos hombres y mujeres de paz. Y por eso Jesús dice: cuando lleguéis a una casa, decid paz a vosotros. Nadie puede evangelizar si no tiene paz en su interior. Porque si no hay paz en tu interior, entonces estás en guerra con todo el mundo. Y vas a hacer mucho mal, mucho daño. Es fundamental y determinante caer en la cuenta de que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Ya estamos hartos de tantos muros, de tanta separación. Necesitamos que se hagan puentes. Necesitamos que construyamos la fraternidad, que construyamos la paz. Por eso en el evangelio, cuando Jesús nació, se dijo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y el Señor en Mateo capítulo 5 dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz. Y Jesús nos enseñó, por ejemplo en la Santa Eucaristía, a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Y a renglón seguido, daos fraternalmente la paz. Es urgente tener una paz interior para poder ir por este mundo evangelizando. No se puede evangelizar si hay odio, rencores, resentimientos dentro de ti. Y tercero, Jesús nos exige hoy, nos manda hoy para evangelizar, ir de 2 en 2. Esto es importante. Vayan de 2 en 2. Expulsar individualismos, expulsar egocentrismo, expulsar individualismo y luchar y batallar por aprender, en primer lugar, del gran Moisés. La gran misión de Moisés no la hizo solo. La gran misión de Moisés fue gracias a la ayuda de su hermano Aarón y de su hermana Miriam. Estos son los protagonistas y pioneros
de la gran misión, pero no solos, sino en comunidad, en fraternidad. Y Moisés con Aarón y Miriam nos enseñan que los hermanos se ayudan. Es Miriam la que ayudó a salvar a Moisés del río Nilo. Los hermanos se complementan. Es Aarón el que complementó a Moisés. Los hermanos oran y alaban al Señor juntos. Vea usted Éxodo capítulo 15. Los tres encabezan aquella gran oración, aquella gran alabanza. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Y los hermanos se perdonan. El capítulo 12 de los Números cuenta los problemas, los conflictos que tuvieron estos hermanos, pero también nos dice la gran capacidad de perdonarse. Jesús hoy nos dice, vayan de dos en dos. El gran misionero por excelencia, San Pablo, siempre lo encontramos con Bernabé, con Tito, con Timoteo, siempre lo encontramos con otros. Si no somos testigos de la fraternidad y del amor al prójimo, no podemos ser testigos del amor de Dios. Es determinante y es importante ir de dos en dos. Tener la capacidad de compartir, tener la capacidad de ser fraternos, tener la capacidad de ser humanos, tener la capacidad de ayudarnos los unos a los otros, de tal manera que los demás digan, miren cómo se aman. Y eso es ya evangelización. Ave María Purísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.